Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. En esta ocasión nos vamos a centrar en las advertencias científicas a la humanidad. ¿Se hace caso a los científicos? ¿Quiénes hacen caso y quiénes no hacen ningún caso? ¿Pensamos que las acciones de políticos, de la sociedad, del sector privado están a la altura de las advertencias? De todo esto y mucho más vamos a dialogar, por ejemplo, con la entrevistada de hoy, Astrid Wagner, científica del Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid. Y como siempre contaremos con las locuciones de Silvana Buján, con la edición de Dani Tudela, a quien le debemos agradecer su esmero, y también la colaboración de María Sesmero, Marc Almeida y Salvador Colom. Empezamos. Tras décadas de ignorar los resultados de la ciencia del clima, de la ecología o de la física, y tras décadas de ignorar que hemos reventado, por ejemplo, 6 de los 9 límites planetarios que nunca deberíamos haber transgredido para poder asegurar nuestra presencia en el planeta, hemos entrado en lo que para muchos es la era de las consecuencias. Y un ejemplo claro es la crisis climática, ya que puede entenderse como una consecuencia de la globalización. Y otro ejemplo son las pandemias, muchas de las cuales, como la COVID-19, pueden entenderse como una consecuencia de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Negar todo este conocimiento que aún se hace con frecuencia, por desgracia, en muchos debates públicos, retrasa, sin duda, la aplicación de soluciones urgentes y necesarias. Los argumentos a favor de una actuación urgente y a gran escala, frente al cambio climático, la pérdida de diversidad y la contaminación, etc., se basan en una inmensa magnitud que tiene el riesgo que los científicos ponen sobre la mesa. También en la urgencia, porque nos quedamos sin tiempo para reducir emisiones, para reducir los impactos, etc. Por ejemplo, hay ideas radicales que aún no están muy bien aceptadas, como en aspectos económicos un decrecimiento, que es una auténtica alternativa para hacer frente a todas estas o muchas de estas consecuencias que se desprenden de nuestro modo de vida. Para muchos ha llegado posiblemente la hora de que la academia y la ciencia, conscientes de todas estas consecuencias, den un paso al frente en la transformación del modelo predominante de civilización. Y precisamente por la acumulación durante décadas de muchas evidencias científicas de que la humanidad tiene que hacer cosas y cambiar su actitud y su rumbo, pues la ciencia no para de organizarse en manifiestos, en artículos firmados por muchos científicos, incluso en documentales, etc. Miremos cómo comienza uno de los artículos más recientes liderados por William Ripple, un investigador de la Universidad Estatal de Oregón que ha estado coordinando muchas de estas iniciativas. Dice así: los científicos tienen la obligación moral de advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica y de decir las cosas como son. Basándonos en esta obligación y en los resultados recopilados en los últimos 30 años, declaramos, junto a más de 11.000 científicos firmantes de todo el mundo, de forma clara e inequívoca, que el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática. Este es un poco el estilo de muchos de estos manifiestos. A continuación se acompañan de datos, de evidencias científicas y de un montón de información que permita a la ciudadanía, al lector eventual de estos manifiestos y estos artículos, entender la gravedad del asunto. La diversidad de ocasiones, formatos y temas que ha elegido la ciencia para expresar esta preocupación
es abrumadora. Por ejemplo, hasta abril de 2023 se habían publicado 81 artículos científicos y estaban a punto de prepararse otros 59 en una serie muy importante y de gran impacto que se llama Advertencias de los científicos, Scientist Warning. A cada uno de estos artículos les ha seguido siempre un amplio número de notas de prensa, entradas en las redes sociales y comunicados a los medios. Incluso algunos han dado lugar a reportajes y a películas. Muchos de ellos han servido para inspirar estrategias políticas, pero realmente el hecho de que se repitan cada vez con más frecuencia hace que las acciones políticas, las acciones de los grandes sectores de actividad privada, etcétera, no están a la altura de la advertencia. A continuación, haremos un simple repaso de temas para que nos demos idea de la variedad de temas, no solo de la cantidad de veces que la ciencia advierte y que la ciencia se organiza para decir las cosas como son, sino veamos un rápido repaso a los temas. Por supuesto, el cambio climático. El cambio climático es quizá el que más ha llamado la atención de los científicos a la hora de transmitir esta urgencia, pero asociado al cambio climático también hay muchos mensajes de activismo, de un activismo a distintos niveles, desde lo local a lo global, desde la ciudadanía hasta los políticos, hasta los líderes empresariales. Más recientemente, el mismo William Ripple, este investigador de la Universidad Estatal de Oregón, ha impulsado un segundo aviso global a la humanidad. Los artículos que están en esta serie de advertencias van desde la población humana, los pueblos indígenas, la biodiversidad en islas, el consumo, las redes tróficas, los lagos, las montañas, la cuenca mediterránea, pasando por muchos aspectos como por ejemplo la fisiología de la conservación o los ecosistemas subterráneos muchas veces ignorados, el problema de la basura, el problema también de las especies exóticas invasoras, los incendios, la educación ambiental, los problemas causados por los millonarios y la desigualdad económica, la agricultura, las plantas medicinales. La lista sigue a decenas de artículos que han abordado, por supuesto, las zonas húmedas o la radioactividad o la extinción de muchas especies de árboles, la biodiversidad en aguas dulces y muchos artículos destinados a los insectos que son, digamos, las mayores reservas de biodiversidad del planeta y que cumplen un montón de funciones, tanto ecosistémicas como funciones para la propia humanidad, el tráfico ilegal de especies, los microorganismos, incluso el comportamiento animal. Y hay también en esta serie de advertencias artículos que hablan de la reflexión que los propios científicos tenemos que hacer por ser, como decíamos al principio, probablemente protagonistas, quizá no voluntarios, de esta nueva transformación, de esta nueva mirada que la sociedad tiene que hacer a la realidad del mundo que ha contribuido a crear, ¿no? Son llamadas de atención, de despertar. Los científicos debemos despertarnos unos a otros y debemos calibrar el mensaje para llegar más y mejor. A veces nos llevamos por el entusiasmo y quizás nos extendemos demasiado en algunas cosas, pero con calma irás viendo qué nos motiva y qué nos proponemos en producción propia. ¿Pero se escuchan y se comprenden las advertencias científicas sobre los riesgos ambientales? Bueno, la respuesta es obvia. Es un claro no, porque si no, entre otras cosas, no estaríamos grabando este programa. Aunque aceptamos globalmente que la ciencia representa una búsqueda abierta y decidida de la verdad, nos guste o no, nos parezca mejor o peor, es mucho más probable que la gente se deje influir y motivar por la narración de historias, por la música y por el arte, que por la presentación científicamente rigurosa de los datos, por muy importantes que sean estos datos. Varios de los estudios que analizan las respuestas sociales indican que posiblemente esa postura distanciada de la objetividad científica pueda ser una de las razones por las que el público en general no acaba de apreciar el significado real de estas advertencias. Hay más, posiblemente hay presiones de los grupos de interés para que no se escuchen algunos mensajes científicos que no vienen bien para determinados negocios, o hay inercias históricas, o hay problemas de los gobiernos, claro que sí, pero la verdad es que el dilema se plantea en un primer lugar en los propios científicos. Nadie cuestiona el compromiso ético de la ciencia, pero sí que se plantea a menudo sobre si la ciencia debe estar o no comprometida políticamente.
Para algunos, la ciencia debe mantenerse alejada del activismo y sobre todo de la militancia. Pero la verdad es que más de medio siglo de no responder a las advertencias científicas, estos centenares de artículos que hemos simplemente listado muy por encima, las películas, documentales, reportajes, libros, etcétera, muestran que no se está avanzando y llevan a revisar esta distancia. Cada vez son más las personas, las entidades, incluso los grupos, los departamentos de universidades, las entidades, por supuesto, no gubernamentales preocupadas con materias ambientales y sociales, los que ven con buenos ojos a una ciencia que se comprometa políticamente. De hecho, las cosas parecen estar cambiando en este sentido. Los resultados científicos están llegando cada vez a un destinatario, a una audiencia mucho mayor. Y las razones para esto son básicamente dos. En primer lugar, el problema ambiental es cada vez más urgente y grave a escala mundial, por lo que la acción no puede dejarse exclusivamente en manos de los gobiernos y esto cada vez más gente lo comprende. Y la segunda razón es que todo el mundo, todos tenemos algún tipo de implicación en el problema, por lo que todos y cada uno de nosotros podemos formar parte de la solución y cada vez más gente quiere precisamente formar parte de la solución. Bueno, hoy en el podcast Producción Propia contamos con una invitada de excepción, Astrid Wagner. Ella es científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid, del cual es además vicedirectora. Ha sido investigadora asociada del Berlin Center for Knowledge Research y es doctora en filosofía por la Universidad Técnica de Berlín, un sitio donde ha trabajado durante más de 20 años, concretamente en el Instituto de Filosofía. Sus principales áreas de investigación son la filosofía de la cultura, la filosofía de la ciencia y la epistemología, poniendo especial atención también a las implicaciones éticas de estos campos. Ha abordado cosas como los retos filosóficos más allá de la dicotomía entre ciencia y cultura, y algo que nos interesa mucho aquí, que son los desafíos de la desinformación y la llamada posverdad. Hola Astrid, muchas gracias por unirte a nuestro podcast. Buenos días Fernando, te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de hablar aquí contigo. Creo que puede ser interesante que combinemos los científicos más, digamos, de ciencias exactas con las humanidades para encontrar el desafío y la manera de contarlo, ¿no te parece? Bueno, a mí me parece importantísimo, ya como en la presentación ya dijiste que yo he trabajado más de 20 años en una universidad politécnica, pero en el Instituto de Filosofía. Y eso significa que he tenido muchos proyectos interdisciplinares no solo en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, sino con biólogos, con físicos, con matemáticos, con informáticos a mí me parece imprescindible. Bueno, lo mencionaremos más porque es un tema importante, pero así para ir calentando motores y conectando con el podcast en general, reconocer un poco que llevamos décadas de crecimiento económico, pero que va degradando el medio ambiente, que vamos rompiendo equilibrios sociales, vulnerando derechos humanos. En fin, hemos traspasado estos límites planetarios que son condiciones para que nosotros vivamos bien y lejos de cambiar, la humanidad se aferra una y otra vez a ese modelo socioeconómico como si no hubiera alternativa, a pesar de que la ciencia lleva mucho tiempo advirtiendo. ¿Tú crees que estamos en lo que podríamos llamar la era de las consecuencias, la era en la que empezamos a pagar los platos rotos por no haber escuchado a la ciencia? Efectivamente, yo no lo dudo. Como has dicho, hemos traspasado 6 de los 9 límites planetarios, ¿no? Sí estamos viviendo las consecuencias del antropoceno, ¿no? Es decir, el profundo impacto que hemos tenido como especie humana en el medio ambiente, en la biosfera y en la historia natural de nuestro planeta, ¿no? Y me gusta también de este principio que lo has planteado de una manera muy amplia, ¿no? Que propones en tu pregunta que vinculas desde el principio las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales, ¿no? Claro. A mí esta amplitud me parece
importantísimo, ¿no? Y por eso hablamos luego también de la transformación ecosocial, ¿no? No claro. solamente de un problema ecológico, ¿no? Claro. Y de ahí también que algunos autores prefieren sustituir el término antropoceno ya por el del capitaloceno, que vincula el problema de los desequilibrios ecológicos con las enormes desigualdades sociales y económicas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y así no esquivamos la responsabilidad, sobre todo de los países ricos del hemisferio norte. Claro. Pues por eso a mí esto me parece muy importante y creo que a menudo subestimamos lo profundamente que hemos interiorizado, incluso los que somos partidarios de ideologías de izquierdas o ecologistas, ¿no? Uh-huh. Pero también hemos interiorizado las ideas centrales del capitalismo. Claro. Es muy difícil de liberarse de ello, ¿no? De un modelo económico que tiene en el centro y como objetivo el capital, uh-huh, que defiende la propiedad privada, el sistema de clases socioeconómicas, la promoción del libre mercado, la competencia, claro, diferencias mínimas del Estado, ¿no? Y luego la fe en el progreso, el crecimiento, el desarrollo como base del bienestar. Hemos dado por hecho... Es difícil deshacerse de estas ideas. Hemos dado por hecho que eso es lo que es y no puede cambiarse, ¿no? Que es algo de lo que la ciencia, sin embargo, está intentando advertir. Pues como segunda reflexión quería proponerte que pensáramos en por qué la ciencia no ha sido capaz de cambiar opiniones, ¿no? Porque la verdad es que hay una buena credibilidad en la sociedad hacia la ciencia, hacia el mundo académico, pero la verdad es que, nos guste o no, es mucho más probable que la gente, en general la ciudadanía, se deje influir y motivar por la narración de historias, la música y el arte, más que por la presentación científicamente rigurosa de los datos. Y cuando son datos, además, pues incómodos, preocupantes o que hablan de incertidumbres, pues la verdad es que estamos obteniendo poca respuesta. ¿Crees que la ciencia no ha sabido elegir bien el estilo correcto para advertir a la humanidad del rumbo insostenible? ¿O es la falta de acción suficiente para mitigar el cambio climático, detener la pérdida de especies, etcétera? Se debe en realidad a otros problemas de la sociedad y no a esa comunicación o falta de empatía o de una narrativa adecuada por parte de la ciencia. ¿Crees que cosas como el egoísmo, no sé, el negacionismo, los intereses personales, otras inercias históricas, que hayan podido tener más peso que el cómo lo estemos haciendo a fecha de hoy desde la ciencia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, la pregunta que planteas es muy compleja, ¿no? En realidad son muchas preguntas entrelazadas, ¿no? Claro. Pero sí, a ver, si empezamos con la primera, que tiene que ver con la cuestión del estilo, de la comunicación de la ciencia, ahí me parece importante resaltar la importancia de la divulgación científica, ¿no? Uh-huh. Que, a ver, sobre todo durante la pandemia hemos visto que la mayoría de los científicos y las científicas no estamos muy acostumbrados no somos tan buenos divulgadores, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por falta de costumbre o por no darle mucha importancia, ¿no? Obviamente hay excepciones, que tú sí eres un buen divulgador, pero bueno, yo recuerdo cuando por primera vez me pusieron un micrófono delante sin preparación, pues no sabía bien qué decir, con qué terminología, con qué lenguaje hablar a las personas. Y creo que tenemos que darle más importancia. Uh-huh. Pero luego, si seguimos con el tema de la percepción de la ciencia, pues creo que también tenemos que hacer un análisis un poco más matizado. Porque si vemos las encuestas sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología en España, uh-huh, que ha llevado a cabo un grupo del CIEMAT para la FECIT en los años 2020 y 2022, ¿no? Uh-huh. Que vemos ahí un panorama relativamente triste, ¿no? Pero interesante, porque por un lado tenemos
expectativas exageradas desde la población y por otro, desconfianza y rechazo social. Así, de rechazo. Y tenemos, curioso. Por un lado, vemos que un poco el análisis que hacen es que la comercialización de la ciencia, ¿no? Y aquí pensamos sobre todo en tecnología, claro. Genera una imagen, digamos, utilitarista, ¿no? Que se asocia a la idea de una ciencia manipulada y un sistema de investigación corrupto. Lo cual es, aunque haya casos, es completamente exagerado, ¿no? Pero esto a su vez fomenta al otro lado del espectro una actitud, digamos, militante de personas que insisten en la infalibilidad del conocimiento científico, ¿no? Yeah. Y en un tecno-optimismo exagerado, ¿no? Entonces, estamos ante una combinación de dos imágenes que son erróneas, ¿no? Y ambos convierten en debilidades lo que son las fortalezas que permiten los avances de la ciencia, ¿no? La adaptabilidad, la falibilidad, la revisión constante de datos, ideas y conclusiones, ¿no? Y allí hay un malentendido en gran parte de la población que creo que es un tema en el que tenemos que trabajar. Porque muchas personas entienden las certezas científicas como verdades inamovibles. Claro. Mientras que uno de los elementos que da solidez a la ciencia es precisamente su método de corrección y comprobación, verificación, falsación, ponderación de pruebas empíricas, etcétera, ¿no? Y eso creo que tenemos que dejar muy claro, que la ciencia no produce certezas absolutas, ¿no? Sino estados evolutivos de la investigación, ¿no? Certezas provisionales que están sujetas a un proceso de revisión permanente. Claro. Y así podemos manejar en la manera que podamos, pero con rigurosidad, las incertidumbres, ¿no? O sea, que crees que en cierto modo la sociedad no entiende bien cómo funciona la ciencia y con qué nivel de seguridad, de renovación, de dinámica, de autocrítica trabaja habitualmente, ¿no? Que cree más bien que se dicen cosas, ya están hechas y pasamos a la siguiente, ya está, se va asegurando cosas cuando en realidad siempre, como dices, es un proceso más evolutivo y abierto a algunas incertidumbres. Ya, hombre, siempre es difícil hablar de la sociedad en general, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo menos las encuestas nos pintan esta imagen de estas expectativas exageradas, ¿no? Y luego de una desconfianza y un rechazo que tiene que ver también con una, digamos, desafección, ¿no? Con este punto de ver la ciencia como algo corrupta o fallida. Pensamos en la pandemia, ¿no? Cuando en un día se decía, pues a ver, tenemos que ponernos mascarillas y el día siguiente pues no hacía falta, pero estábamos ante una situación en la que cada día nos estábamos acercando más y más al análisis y al entendimiento del problema que teníamos delante, ¿no? Claro. Y claro, esto crea mucha incertidumbre en la sociedad. Pero es verdad que en otros ámbitos no es tanto así, porque tenemos un consenso científico muy fuerte. Y en las cuestiones vinculadas a las crisis ambientales, esto es el caso. Allí luego entran otros momentos, ¿no? Entran las cuestiones de negacionismo y de la desinformación, ¿no? De las políticas de la posverdad, ¿no? Fomentadas por los entornos de comunicación digital, por las redes sociales sobre todo, ¿no? Claro. Y así... En esto, ¿tú qué opinas? Porque, bueno, se sale un poco quizá del tema, pero es muy interesante y tú has profundizado bastante en esto de la posverdad y la desinformación. Uno de los dilemas que muchas personas, periodistas, comunicadores, enfrentan o enfrentamos es cuando una de estas pseudo-verdades o bulos o fakes empieza a tomar fuerza, ¿hay que contrarrestarlo o al contrarrestarlo le está dando más visibilidad y propaganda? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería la respuesta ante eso?
Depende. Realmente es un tema muy complejo y que no se puede dar una respuesta generalizada. Okay. Depende del caso y de la distribución que ha tenido ébulo ya. Y a ver, lo que últimamente solemos proponer es una reacción multidimensional, ¿no? Que sí están las agencias de verificación que tienen un papel muy importante y que cada vez más colaboran con los científicos y las científicas también. Pero luego pues tenemos que hacer mucho hincapié también en la educación, en la concienciación, ¿no? En la prevención, que puede ser mucho más importante, porque alguien que realmente ha caído en una narrativa conspiracionista o negacionista, pues es muy difícil sacarle de allí. Claro. Bueno, antes has mencionado una cuestión interesante de la militancia y el activismo, y de hecho se nos dice en ocasiones que la ciencia, aunque puede estar comprometida éticamente con problemas como la crisis ecosocial y ambiental, pero no debe comprometerse políticamente y mucho menos practicar la militancia, ¿no? Algunos científicos, sin embargo, hemos practicado algo de ese activismo y pensamos que tras décadas de frustración a veces hay que probar otras formas de contar lo que sabemos y las preocupaciones que tiene pues esta gran crisis, ¿no? ¿Tú crees justificado el activismo científico como el de rebelión científica y otros? ¿Lo crees incluso necesario? ¿Lo crees suficiente? ¿Cuál es tu posición respecto a este activismo de los científicos? A ver, yo lo creo necesario y lo veo incluso muy, muy estrechamente vinculada al compromiso ético. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que tener un poco más cuidado con el tipo de acciones que se llevan a cabo, ¿no? Es un tema que luego a lo mejor podremos abordar un poco más para no dañar la imagen del activismo ecológico, ¿no? Para darle una imagen positiva, constructiva. Como sabemos de la importancia de las emociones, ¿no? Quizás podemos darle la vuelta al tema, por ejemplo, de la llamada ecoansiedad, para que no lleve al fatalismo, sino digamos que tenga un impacto más activador. Y desde la filosofía llevamos décadas llamando la atención al papel crucial de las emociones, ¿no? No solamente para la acción humana, sino también para nuestros mapas cognitivas y conceptuales, ¿no? Claro. Pues hay una estrecha conexión entre emoción y cognición. Y luego, pues hablas del compromiso ético de científicos y científicas, y a menudo no vemos que este compromiso tiene también una dimensión política, ¿no? A ver, si pensamos en distintos planteamientos éticos, por un lado podemos decir que sí, que hay algunos que son muy apropiados para abordar problemas como la crisis ambiental y climática, o la crisis ecológica, para llamarlo un poco, para no limitarlo a la dimensión climática, ¿no? Que son enfoques, por ejemplo, de una ética del cuidado, que las últimas décadas han ganado en importancia. Pero también creo que tenemos que trabajar, y allí tenemos todavía una labor delante también desde la filosofía, en reformular conceptos clásicos de la ética como la responsabilidad, ¿no? Porque normalmente si hablamos de responsabilidad, normalmente tenemos un esquema muy básico de lo que es responsabilidad, ¿no? Claro. Pensamos en un individuo que se responsabiliza por el daño que ha hecho a otro individuo. Es lo más básico, ¿no? Y además con una intención, con conocimiento, con... Todo eso hoy en día casi nunca es el caso, ¿no? Claro. A ver, la responsabilidad hoy en día casi siempre es una responsabilidad compartida, una responsabilidad estructural, tiene una dimensión moral, jurídica y política. Y esto es un trabajo que llevamos un poco a cabo en nuestro proyecto de investigación también, pero me parece crucial. Pero
Pero es muy difícil hacer este trabajo conceptual en una perspectiva normativa que luego tenga un impacto también en la sociedad. Claro. Y ya que estamos solo como un matiz más, la polémica todavía se eleva cuando hablamos de la desobediencia civil no violenta y estos actos que sí que realmente provocan todavía más, porque digamos que un activismo más estándar, pues en una rueda de prensa pronunciarte de forma un poco extrema o incluso salir a alguna manifestación por la inacción climática, etcétera. Pero ya ese paso hacia la desobediencia civil no violenta indudablemente despierta ampollas, tiene su lado contraproducente. Ahí también es una situación, yo mismo no sé exactamente los pros, los contras, cómo gestionarlo. En parte es el fruto de la frustración de ver que no se avanza lo suficiente respecto a que cada día son más urgentes, ¿no? ¿Tú lo valoráis o lo has discutido en tu entorno un poco, si los pros, los contras? Sí, claro. Pero bueno, ahora aquí te doy también un poco mi opinión personal, que no necesariamente es una opinión, digamos, científicamente justificada. Pero yo veo muy bien, por ejemplo, activismos como lo que habéis hecho delante del Parlamento, ¿no? Que no hace daño a nadie. Claro. Pero bueno, si veo que ya se rompen obras artísticas, se dañan de una forma que no puedan recuperarse, allí para mi gusto se traspasan límites y haces daño a la propia causa. Yo creo que lo que sí deberíamos hacer, y allí vuelvo un poco al tema de la comunicación también, es que buscar otras formas de hacernos visibles, ¿no? Sería importante encontrar, y eso es muy difícil, un equilibrio entre la comunicación de la urgencia y gravedad del problema y la importancia de evitar el fatalismo, ¿no? Y la sensación de impotencia ante unos retos que invitan a pensar que no está en las manos del individuo cambiar ciertos rumbos. Y allí creo que podemos, por un lado, tenemos que ser transparentes, hacerlo con humildad, adaptando el lenguaje al nivel formativo del público, pero también buscar nuevas formas, ¿no? Buscar colaboraciones con artistas, cineastas, novelistas, creadores de videojuegos, influencers en redes sociales, ¿no? Sabemos que nuestros hijos e hijas crecen con videojuegos, ¿no? Que el impacto que les tienen. Pues lancemos ideas nuevas para otro tipo de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero claro, como hay allí también en nuestro mundo, en la burbuja en la que vivimos también, ¿no? Muchas veces tenemos un rechazo ante todo este mundo, ¿no? Que criticamos, pero a lo mejor deberíamos entrar en la lógica de este mundo, bueno, no en la lógica económica de este mundo, en la lógica del mercado, pero sí pues ver también las opciones que nos brindan. Y aprovechar que está de alguna manera ya incorporado en el día a día de millones de personas y aprovechar precisamente esa vía de conexión. Se dice, por ejemplo, que los jóvenes pues ya no ven televisión, no escuchan la radio, no leen periódicos. Sí. Entonces hay otra forma de llegar con los mensajes científicos que pudiera ser aprovechar, como tú dices, lo que los jóvenes o las nuevas generaciones o la sociedad en su conjunto actualmente usa. Y a este respecto, mira, te quería también un poco desafiar con la idea, aprovechando que tú estás en el lado más de la humanidad, de las humanidades, ¿por qué se ve menos presencia a la antropología, a la sociología, a la psicología, en problemas que son claramente humanos, ¿no? Estamos hablando de una crisis ecosocial y a la narrativa, el abordaje, cuando se consultan los medios de comunicación, cuando hay un grupo de asesoría. Hay muchos físicos, químicos, matemáticos, incluso biólogos, pero no hay sociólogos o sociólogas, antropólogas. ¿Qué pasa? ¿Crees que las humanidades no hacen lo suficiente? ¿Por qué no están más representadas? ¿Qué es lo que pasa? No, hace mucho. Lo que pasa es que no somos visibles. Eso es. Es la gran diferencia. Claro. Es que será en esa sociedad, será mucha importancia a las llamadas ciencias, ¿no?
Es que para mí como alemana es una cosa que venía y no podía entender porque qué sentido las humanidades y las ciencias sociales no son ciencias. Trabajamos rigurosamente con metodología clara, con justificaciones, con argumentaciones, no podía entenderlo, ¿no? Y además aquí tiene esa valoración, ¿no? A ver, las que son listos y las que sacan las mejores notas, si estudian filosofía o si estudian historia, pues dicen, pero ¿cómo puedes hacer esto? Es una pérdida. ¿Por qué no estudias matemáticas o algo con lo que puedas sacar un montón de dinero al final de tu vida? ¿Y eso crees que es algo muy de España? Por ejemplo, comparando con Alemania, que conoces bien, en Alemania no es tan así. No, para nada. A ver, no. A mí me ha parecido algo muy español, bueno, o digamos mediterráneo sobre todo, porque en Italia lo he vivido también esa diferencia. En Francia no tanto, porque en Francia tenemos la figura del intelectual, ¿no? Que tiene mucha prominencia en la vida pública, en la prensa, en la radio. Y bueno, pues aquí creo que por un lado hace falta mucha más colaboración interdisciplinar entre humanidades, ciencias sociales y otras ciencias, las STEM, ¿no? Porque los retos que afrontamos son tan complejos que no pueden abordarse satisfactoriamente desde una sola disciplina, ¿no? Pero por otro lado también hace falta, creo que un poco más de reconocimiento de lo que se hace en las humanidades y en las otras disciplinas, porque normalmente ni siquiera nos toman en cuenta, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia COVID-19, pues se lanzó un gran proyecto con mucha financiación, bueno, relativamente mucha para el nivel español aquí en el ámbito público. Se creó la plataforma Salud Global y el único proyecto al principio que formaba parte de esta plataforma desde las humanidades y ciencias sociales era uno que llevábamos a cabo aquí desde el Instituto de Filosofía. Luego entraban algunos más, pero muy tarde. Pero no es que no hayamos hecho propuestas, sino que no se considera no se valoran. Importante. No le da importancia. Luego después se ve que el trabajo, por ejemplo, que han hecho unos colegas antropólogos, luego dicen, pues mira, si lo hubiéramos sabido y visto antes, pues a lo mejor habríamos reaccionado de otra forma. Claro. ¿No? Es muy sorprendente porque realmente estamos hablando de problemas que son problemas humanos, ¿no? Aunque tú puedas determinar con modelos matemáticos la dispersión de un virus o los contagios, o en el caso del cambio climático hacer modelos de las emisiones y el calor y etcétera, hay una parte lógicamente técnica y científica de ciencias duras, pero es un problema humano. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo estamos reaccionando? Tanto las emociones como el desarrollo cognitivo para comprender aquello, las decisiones más sociales. Son cuestiones humanas y no se ven a los que trabajáis en las ciencias humanas tan presentes, ¿no? Y me parece Sí, pero hasta temas de cómo está organizado el cuidado de los mayores, cómo son los movimientos de las personas, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Qué podemos restringir? ¿Qué restricciones tienen sentido y se van a cumplir y qué restricciones casi no se pueden cumplir por determinados motivos? Y ahí entran, por ejemplo, las ciencias sociales. Luego la psicología tampoco se ha tomado muy en cuenta. Y yo creo que sí, que hay preguntas donde realmente hace falta más colaboración. Pero bueno, también de vez en cuando quizás somos más tímidos y tímidas desde nuestros ámbitos. Muy bien. Bueno, ya para ir un poco acercándonos al final, 2 preguntas muy concretas, cortitas. ¿Crees que el cinismo, ¿no? el cinismo de los millonarios que se piden a sí mismo y piden a los gobiernos que les suban los impuestos, eso puede ayudar a la crisis? De hecho, ¿crees que es cinismo o crees que realmente ellos se identifican como parte del problema y por tanto sería una buena noticia
¿Qué opinas de estos científicos? Hace poco hemos visto a 300 de ellos pidiendo que les suban los impuestos. ¿Cómo ves esta reacción? ¿Es puro cinismo? ¿Puede tener recorrido? ¿Cuáles pueden ser sus motivaciones, sus consecuencias? Bueno, puede ser cinismo en muchos casos, o puede entenderse como cinismo, verse desde fuera como cinismo. Pero bueno, yo allí en general tengo una posición más pragmática, ¿no? Yo creo que mitigar de alguna forma la desigualdad económica en el mundo siempre me parece buena idea, claro, sea como sea. Pero tenemos que tener mucho cuidado que no se trate de formas de greenwashing, ¿no? Claro. De limpiar la imagen de alguien, de limpiar imágenes dañados, para al final aumentar, hacerlo por intereses económicos, ¿no? Exacto, que sería paradójico. Sí. Pero bueno, yo en realidad en estas cuestiones tengo una cierta tendencia al pragmatismo, ¿no? Todo lo que se pueda hacer para mitigar desigualdades, injusticias, consecuencias negativas para el medio ambiente, que se haga y que se haga ya. Eso es. Sí, pues yo creo que en ese pragmatismo coincidimos mucho. Mire, y hablando de pragmatismo, ya la última cuestión que te quería comentar. El secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, siempre nos sorprende con unos lenguajes muy crudos, con metáforas muy fuertes sobre la crisis de la humanidad, la inacción climática, etcétera, ¿no? Y siempre se apoya en informes científicos. A muchos de nosotros nos resulta una voz inspiradora, pero la verdad es que sus estrategias, como nos pasa a los científicos, o sus campañas de información, no tienen muchas consecuencias. ¿Crees que las Naciones Unidas están perdiendo fuerza? ¿Cuál es el papel hoy en día, entrado ya al siglo XXI, de estas Naciones Unidas? Pues a ver, claro, si vemos un poco los resultados de la COP28 y de las anteriores, ¿no? Está ahí el problema de que los acuerdos no son vinculantes, ¿no? Pero yo veo allí la importancia incluso de pequeños avances. Vuelvo ahí un poco a la postura pragmatista, pero además creo que las Naciones Unidas juegan otro papel muy importante, que tiene que ver con, con un cambio conceptual que hace falta, ¿no? Un cambio un poco de imágenes del mundo, y son transformaciones que se llevan a cabo muy lentamente, tipo de transformaciones que requieren una transformación de formas de vida. Incluso una transformación drástica, ¿no? Pero bueno, si pensamos en la importancia de la Agenda 2030 o de los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que sí, que van entrando poquito a poco, pero sí profundamente en los planteamientos que hacemos, no solo desde la ciencia, sino desde una cooperación científico-política, y ganan importancia en las argumentaciones, están calando en la sociedad, ¿no? Luego todo lo que hacen las Naciones Unidas para desmontar mitos, ¿no? Está ahí el papel de los informes. Claro. Vemos que nunca son suficientes, siempre vemos ahí la influencia que tienen los lobbies. Claro. Sí, los lobbies. Pero bueno, no obstante, creo que tienen su importancia, y que como no tenemos otra organización supranacional... Eso también es verdad. Yo creo que lo que tenemos es reforzarlo, ¿no? Y seguir este camino, porque si no, fíjate, si todo luego depende solamente de los estados sin ningún marco de referencia. Ningún marco de referencia supranacional, creo que sería incluso menos se haría en este caso. Muy bien, Astrid, pues
Te agradezco mucho estas reflexiones. La verdad es que podríamos estar hablando mucho tiempo porque estas sinergias entre el mundo más de la humanidad, la filosofía, la ética, etcétera, y las ciencias a las que estamos quizá más expuestos, pues merece más atención. Seguramente te invitaremos a otros programas, pero bueno, me despediría de ti. No sé si quieres añadir alguna cosita, nos quedamos sin tiempo, pero me iría despidiendo de ti. No sé, Astrid, si algún comentario, algún mensaje para dejarnos pensando a todos. Bueno, habría muchos mensajes, pero bueno, mira, yo creo que me gustaría dar un mensaje un poco positivo, un poco más constructivo al final, que hemos hablado un poco del problema de que nuestra perspectiva es muy humanocéntrica y individualista y no tiene suficientemente en cuenta ni las límites biofísicas del planeta ni la profunda interdependencia que tenemos con nuestros con otros humanos, Claro. con el medio ambiente y con otras especies, ¿no? Uh-huh. Y estamos tan metidos en nuestras prácticas, en nuestras formas de vida, que creemos que no se pueden cambiar, ¿no? Que vemos ahí estructuras, vemos lo que pasa en las redes sociales, vemos que todo un mundo globalizado, interconectado, pero como si nosotros no jugáramos ningún papel en esto, ¿no? Uh-huh. Pero a mí siempre me resulta importante dejar claro que todas estas construcciones las hemos montado nosotros. Exacto. Y entonces podemos cambiarlas también. Muy bien. Quizá Entonces, no un individuo por sí puede hacer muy poco, pero bueno, pero se pueden cambiar. comunicando aquí, lanzándose a cambiarlo. Muy bien. Pues nada, con este mensaje tan positivo de que se puede cambiar y que las cosas no están escritas en piedra, como se dice habitualmente, y las hemos hecho nosotros, por tanto nosotros las podemos cambiar, nos despedimos de Astrid Wagner, científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid. Muchas gracias por tu tiempo, Astrid, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Fernando. Gracias. Si te está interesando lo que oyes, ayúdanos a que la gente sepa de este podcast de producción propia y del proyecto La Salud de la Humanidad. Antes de pasar a analizar los actores que más han recogido el guante científico y que más cosas están haciendo, o aquellos sectores de la sociedad que están reclamando mayores medidas, y también antes de pasar a resumir por dónde deberían ir las principales urgencias y medidas a aplicar, entendamos mejor el lío en el que estamos metidos. Porque las piezas del puzzle están más o menos en la cabeza de casi todos nosotros, pero la ciencia avanza a la hora de comprender el gran lío. El gran lío que podemos llamarlo como la era del antropoceno. El antropoceno es ese periodo en el que el ser humano afecta a grandes procesos planetarios. Pues precisamente este antropoceno se caracteriza por una gran aceleración. De hecho, se pueden encontrar en internet muchas menciones a esta gran aceleración. Las cosas van cada vez más rápido, pero no solo es que vayan cada vez más rápido, como la demografía o la velocidad a la que cambia el clima o que consumimos el agua, sino es que hay cada vez más interacciones, se hacen las cuestiones complejas, ocurren cada vez más cosas a la vez. Por eso se está hablando de múltiples crisis mundiales y se habla de policrisis, ¿no? La COVID-19, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las crisis financieras, los conflictos bélicos, todo ello son ejemplos de cosas que ocurren simultáneamente y es algo que, por tanto, lleva a un nuevo concepto, nos lleva a ese concepto de policrisis, de crisis múltiples que ocurren a la vez. Estas combinaciones de factores que amenazan a las condiciones físicas, químicas, biológicas, sociales, etcétera, que necesita el ser humano, dan lugar a lo que investigadores como Peter Sogar Jorgensen y sus colaboradores hace poquito han identificado como trampas evolutivas. Ellos describen 14 trampas evolutivas, que son 14 auténticos callejones sin salida para la humanidad. Y son básicamente de tres tipos. Algunos son realmente globales, otros son más de tipo tecnológico y otros son más de tipo estructural. Entre estas trampas, entre estas 14 trampas evolutivas,
en las que la humanidad se está entrampando, valga la redundancia, destaca la simplificación de la agricultura, el crecimiento económico que no beneficia a los seres humanos ni al medio ambiente, la inestabilidad de la cooperación mundial, los puntos de inflexión climáticos, la inteligencia artificial, la pérdida de biodiversidad y, aunque parezca mentira y al mismo nivel o incluso mayor, el pensamiento a corto plazo. 12 de estas trampas se encuentran ya en una fase negativa muy avanzada y muchas de estas trampas interactúan entre sí reforzándose. Más del 40% de las interacciones de 2 a 2 entre estas trampas dan lugar a reforzamientos mutuos, es decir, que una trampa amplifica a la otra y viceversa. Muy pocas, muy rara vez, una amortigua a otra. Es decir, aquí tenemos el mecanismo de por qué la amenaza es no solo rápida, sino compleja y multifactorial, y nos permite hablar, como decíamos, de la policrisis y estos callejones sin salida de los cuales tenemos que salir. Uno de los rasgos que nos permitiría sortear estos problemas sería precisamente la evolucionabilidad, es decir, la capacidad de evolucionar. Es algo que se dice fácil, pero que ponerlo en marcha no es ni mucho menos sencillo. Algo que quizá todos podamos comprender a la hora de evitar estas trampas es adquirir mayor compromiso honesto y real con la naturaleza y con la sociedad. Y a la vez, aprender sobre las consecuencias globales, tanto positivas como negativas, de nuestras propias acciones locales. Hay una frase que lo resume muy bien, y es aquella sencilla afirmación de que no hay nada mejor que exponerse a lo que hay que proteger. Expongámonos a la sociedad y a la naturaleza con el ámbito, con la mente de querer resolver el lío al que nos estamos nosotros mismos sometiendo. Una vez entendido de forma general lo que hace propio al antropoceno y al gran riesgo que se enfrenta la humanidad de precisamente toda esta combinación de factores entre los que está el clima, pero hay muchas otras cuestiones desde geopolíticas, económicas, biológicas, de contaminación, etcétera, que ocurren a la vez, todos estos múltiples factores que aceleran y complican la situación a la especie humana. Veamos una vez más qué dice la ciencia. En octubre del 2023 se publica un nuevo aviso científico sobre especialmente el riesgo climático y especialmente sobre los riesgos de no hacer nada al respecto. Más de 15.000 científicos pertenecientes a 161 países han firmado un nuevo informe climático en el que se advierte de que la Tierra se adentra en un territorio climáticamente inexplorado. A nadie se le escapa que en el 2022 o en el 2023 se han batido por márgenes enormes muchos récords relacionados con el clima, en particular los relacionados con las temperaturas de los océanos, la extensión del hielo marino, con la temporada extraordinaria de incendios, etc. Este informe, liderado por Rippel y Wolf y publicado en la revista Bioscience, denuncia que la inacción actual, o la escasa acción contra estos temas en materia climática, nos lleva a un posible colapso de los sistemas naturales y socioeconómicos y a un mundo con un calor insoportable. Graves riesgos derivados de la escasez de alimentos y agua dulce que podrían poner a finales de este siglo, si no cambiamos la trayectoria por la que vamos, a entre 3.000 y 6.000 millones de personas a vivir en condiciones no habitables. Es decir, más de la mitad de la humanidad podría vivir en condiciones no habitables. Y en este mismo estudio se señalan algunos de los problemas y por dónde podrían ir algunas de las soluciones. Problemas que tradicionalmente han ido de la mano de subsidiar a los combustibles fósiles. Esto de subsidiar es los gobiernos reduciendo el precio pagado por los consumidores mediante apoyos a las empresas productoras. Se subsidian más de una cosa, pero en este caso los combustibles fósiles es lo que más nos puede preocupar. Y estos subsidios a los combustibles fósiles se duplicaron entre 2021 y 2022, que es justo lo contrario de lo que tendríamos que estar haciendo.
los autores de este informe y muchos de los que lo apoyamos, instamos a una transición hacia una economía global que dé prioridad al bienestar humano y, por tanto, tiene que limitar ese consumo excesivo y esas emisiones excesivas. La intensificación de los esfuerzos de protección forestal, la adopción de tratados internacionales, transición hacia otras dietas humanas basadas más en las plantas que en los animales, deben acompañar a este abandono de los combustibles fósiles. Posiblemente, dada la gravedad de la situación y las cifras que barajamos, estamos ante un momento en el que podemos marcar una profunda diferencia para toda la vida en la Tierra, incluyendo la vida humana. Y debemos abrazar este momento con valentía y determinación para crear un legado de cambio que resista la prueba del tiempo. Como es lógico, las Naciones Unidas, que leen escrupulosa y regularmente las advertencias científicas, han sacado un nuevo informe en el que avisan de que no estamos haciendo suficiente en materia climática y propone además mecanismos financieros mucho más radicales. El informe sobre la brecha de adaptación 2023, publicado por el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirma que el mundo no está suficientemente preparado para el clima actual, que no ha invertido lo suficiente y que carece de la planificación necesaria. Todo esto nos deja a todos expuestos, además de preocupados. Existe una creciente y alarmante preocupación financiera porque hay un desfase financiero en esta adaptación, un desfase que es el más alto de la historia. Para que nos hagamos idea, las necesidades de los países en desarrollo, que son los que menos han contribuido al cambio climático y más lo están sufriendo, esas necesidades son entre 10 y 18 veces superiores al flujo de financiación pública, lo cual es más de la mitad, más del 50% por encima de la horquilla de seguridad que se había establecido. El nuevo Fondo para Pérdidas y Daños, que se ha acordado y puesto en marcha recientemente, es un instrumento importante, pero es claramente insuficiente y sigue habiendo problemas a la hora de implementarlo. Hacen falta más y mejores mecanismos de financiación, hace falta innovación, hace falta finanzas más radicales. Mitigar ahora permitirá ahorrar mañana. Esto es una de las ideas fuerza de este informe de las Naciones Unidas. Es algo que deberíamos meternos en la cabeza todos. Y un ejemplo numérico. Cada 1.000 millones de dólares que se inviertan en adaptación contra las inundaciones costeras, hoy, supone una reducción de 14.000 millones de dólares en daños económicos. 14 veces de beneficio de invertir hoy. Y podríamos poner muchos más ejemplos con aspectos de la agricultura, con aspectos del uso del agua. Los bancos multilaterales de desarrollo deberían destinar al menos el 50% de la financiación climática a la adaptación y a cambiar sus modelos de negocio. Son momentos en los que hay que pensar de otra forma. Las finanzas privadas tienen que reorganizarse y los bancos multilaterales tienen que contribuir a este cambio. No es solo una cuestión de justicia, es una economía global y una sostenibilidad real a la que aspiran estas propuestas financieras que pasan por indicar, en primer lugar, que no hacemos lo suficiente y que no ponemos suficiente dinero para adaptarnos al cambio climático que ya está aquí. Y como tampoco podía ser de otra manera, los propios causantes de buena parte del problema se hacen eco del problema y están reaccionando. No hablamos ni más ni menos que de los multimillonarios, los grandes millonarios del planeta, que recientemente han vuelto a pedir que les suban los impuestos. Cerca de 300 millonarios, economistas y políticos de casi todos los países del G20 han pedido un nuevo acuerdo internacional sobre impuestos a la riqueza, en una carta abierta a los jefes de Estado que se busca que tenga consecuencias políticas, financieras, jurídicas. Los firmantes, entre los cuales está Yves Leterme, Thomas Piketty, Bernie Sanders y muchos personajes bastante conocidos, estos firmantes piden que se utilice la cooperación internacional para gravar a los más ricos del mundo y acabar con esa competencia y con la evasión fiscal.
La ambición compartida de todos los firmantes debe ser tener sistemas nacionales e internacionales que sirvan a todos, no solo a los que tienen dinero y poder. La acumulación de riqueza extrema por parte de los individuos más ricos del mundo se ha convertido en un gran desastre económico, ecológico y de derechos humanos. Lo interesante es que esto lo dicen ellos mismos en esta carta firmada por ellos, ¿no? Décadas de reducción de impuestos a los más ricos, basada en la falsa promesa de que la riqueza de los de arriba nos beneficiaría de alguna manera a todos, ha contribuido precisamente al aumento de la desigualdad extrema y a la fuerte vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto. Este informe, que está también avalado por, o esta carta avalada por informes de Oxfam y un montón de organizaciones para la cooperación y el desarrollo, muestran que los más ricos han estado aprovechándose de un sistema fiscal diseñado a su favor para reducir sus cotizaciones y eludir una necesaria solidaridad. Esta solidaridad es algo más que una cuestión ética. Lo más positivo de todo esto es que son los propios millonarios los que se señalan a sí mismos como causas importantes del problema y, por tanto, están declarando que quieren ser una parte importante de su solución. Hay que entender el presente para poder tener un futuro mejor, ¿no? Otro amplio e importante sector que está reaccionando claramente es el sector de las religiones en general y de la Iglesia Católica en particular. El Papa Francisco pide a sus fieles que luchen contra el cambio climático y la crisis ambiental. Fijémonos cómo empieza su última exhortación apostólica Laudate Deum, dirigida a todas las personas de buena voluntad. Una exhortación apostólica escrita y publicada en septiembre del 2023 que comienza de esta manera. Por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la Tierra que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Continúa esta exhortación apostólica del Papa Francisco diciendo: ya no se puede dudar del origen humano o antrópico del cambio climático. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Precisamente estas palabras del Papa Francisco son un análogo de lo que decíamos un poco más atrás, de este mundo complejo e interaccionado, estas policrisis, este antropoceno. No podemos soslayar que los grandes responsables espirituales, en este caso de la Iglesia Católica, están muy alerta sobre lo que es la principal amenaza precisamente para tanto los que profesan esas ideologías como para toda la humanidad. Pensemos, echando algunos números, que los católicos bautizados pasaron de ser 1.300 millones a ser casi 1.400 millones en 2021. Son cifras un poco de referencia. Si los católicos bautizados siguieran estas recomendaciones propuestas por su pastor y su máximo líder espiritual, resolveríamos probablemente de forma holgada la crisis climática. Pero del mismo modo que solo la mitad de los católicos españoles, por ejemplo, se declaran practicantes, no podemos esperar que todos estos millones de personas se activen en la línea de las palabras del Vaticano y del Papa Francisco. Pero queda la esperanza de que al menos estas propuestas del Papa sobre el cambio climático impulsen más reflexión y, sobre todo, muy importante, puedan despojar a la preocupación por la crisis ambiental de las habituales y muy contraproducentes cargas ideológicas que dividen constantemente a la población en causas en las que en realidad deberíamos hacer frente común. Y en esta lista de grupos, de sectores de la sociedad que se muestran preocupados, que de alguna manera recogen la evidencia científica, tenemos que mencionar, como no podía ser tampoco de otra manera, a la empresa privada. La empresa privada está reaccionando. En concreto, hace unos meses, poco antes de la última cumbre del clima, en octubre del 2023, empresas como Nestlé, Unilever, Mahindra Group,
el fabricante de coches Volvo instaron a los líderes políticos a acordar un calendario para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. 131 empresas que suman casi $1 billón de ingresos anuales en todo el mundo pidieron una vez más en una carta, igual que los multimillonarios, un compromiso firme para alcanzar sistemas energéticos 100% descarbonizados en el 2035 para las economías más potentes y en el 2040 para las que no lo son tanta. Dicen textualmente en su carta: nuestras empresas están sintiendo el impacto y el coste del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático. La COP28 no estuvo del todo a la altura de esta carta, pero indudablemente se avanzó en la dirección de dejar atrás a los combustibles fósiles y es muy positivo que sea el propio sector privado el que esté haciéndonos cada vez más patente la urgencia de que lo hagamos. Y también, como no podía ser de otra manera, la propia ciudadanía está reaccionando y está recogiendo la advertencia científica. Es muy importante escuchar y releer las recomendaciones que emergen de las asambleas ciudadanas en todo el mundo. Un estudio reciente de Jonas Lodge y colaboradores muestra que el 40%, un amplio número de las propuestas de estas asambleas ciudadanas en todo el mundo, incluyen una noción, la noción económica de suficiencia. La suficiencia económica implica 3 principios fundamentales: la moderación, la racionalidad y la necesidad de preparación personal previa ante los impactos más previsibles e inminentes. Estas asambleas, muchas de ellas orientadas hacia la crisis climática, están dando, una lección a los políticos que van claramente por detrás, que no se atreven a implementar estas recomendaciones, que las consideran oportunas, pero a la hora de que llegue el momento de establecer leyes, de implementarlas, pues no lo hacen. Las recomendaciones que emergen de forma muy mayoritaria en estas asambleas ciudadanas son claramente un reflejo de las advertencias científicas y se interpretan como un llamamiento hacia una economía de suficiencia, un giro hacia la regulación en la política de mitigación del cambio climático. Sugieren que la falta de suficiencia observada en las políticas hasta ahora pues nos hace pensar en que no hay mucha legitimidad en estos gobiernos teóricamente representativos, ¿no? Reflejan una reticencia estos gobiernos en sus medidas a la hora de aplicar políticas de suficiencia, pues una reticencia no solo a aplicar lo que dice la ciencia, sino incluso a hacerse eco de lo que la propia ciudadanía empieza a pedir, ¿no? Hay claramente conflictos de intereses y objetivos económicos y sociales muy contrapuestos, y la ciudadanía, una vez más, pone estas tensiones y pone sus opiniones, sus preferencias muy claramente sobre la mesa. Ojalá empiecen a ser más escuchadas por los representantes políticos que dicen representar a estas ciudadanías. Y de alguna manera la adversidad que se sufre como consecuencia del cambio climático mueve a ejercer mayor sensatez. En la Europa del Sur, donde se está sufriendo con más intensidad los impactos del cambio climático, es evidente que la ciudadanía está mucho más concienciada y está mucho más dispuesta a aceptar medidas drásticas contra el cambio climático. Hace poco ha sido publicada una encuesta del Banco Europeo de Inversiones sobre el Clima que revela que los españoles en concreto, pero todos los europeos del sur en general, reclaman a las administraciones políticas más activas frente a la emergencia climática de lo que hacían habitualmente y de lo que hacen sus equivalentes más al norte de Europa. La mayoría, del orden de un 74% en esta encuesta europea, está a favor de que las administraciones apliquen medidas más estrictas para imponer cambios de comportamiento en los ciudadanos. El porcentaje llega hasta el 79%, casi un 80%, en el caso de los menores de 30 años. Los más jóvenes parecen tenerlo mucho más claro. El 84% de los españoles está a favor de etiquetar todos los productos alimentarios para identificar su huella climática y así poder tomar medidas a la hora de consumir. La mitad de los encuestados está a favor de limitar la ingesta de carne. Es un tema algo más polémico.
Pero en cualquier caso, los datos hablan de una alta predisposición de la Europa del Sur y de España en particular hacia medidas más radicales, más atrevidas, más drásticas a la hora de hacer frente a estos problemas climáticos y ambientales. Y lo que se ve en esta encuesta es que esta tendencia es independiente de la renta. No hay sesgos por tener más o menos dinero o más o menos apreturas económicas. Sí que hay un sesgo de edad, como hemos dicho, los jóvenes son más decididos, llegan a porcentajes más altos en esta reclamación de medidas drásticas, pero las administraciones y gobiernos siguen influidos aparentemente, o si no, no hay otra explicación, al menos que yo vea, por las presiones del sector privado. Diversos análisis indican que necesitamos un cambio cultural que nos permita dejar atrás esa idea de maximizar el crecimiento para pasar a maximizar la persistencia. Estamos en un momento en el que se propagan tanto los ciclos viciosos como los ciclos virtuosos. Y esta propagación de ciclos, digamos, viciosos o virtuosos ha sido clave a lo largo de la historia de la humanidad y ha marcado el ritmo de las revoluciones humanas, como la del uso del fuego, la agricultura, el surgimiento de los estados complejos y la propia industrialización. Para escapar de estos efectos tan tremendos del antropoceno que hemos mencionado desde un principio, es necesario pasar rápida y bruscamente de los ciclos viciosos, que hemos mencionado de alguna manera, a los ciclos virtuosos, sostenibles y alternativos, que puedan superar a los primeros, que puedan superar a esos ciclos un poco tremendos, ¿no?, que tanto nos preocupan. Esto debe complementarse con ese cambio cultural que nos ayude a entender que maximizar el crecimiento va en estos momentos y en las circunstancias planetarias y sociales de la actualidad, va en contra de la persistencia. Todo esto en el fondo es una forma muy técnica y algo esotérica de aludir a la necesidad de cambiar culturalmente nuestra relación con lo que nos rodea, con el medio natural. Bueno, le hemos dado un repaso a un montón de conceptos. Empezamos lanzando las advertencias científicas a la humanidad, repasando los múltiples formatos, los múltiples contenidos, la larga historia de estas advertencias científicas. Hemos analizado si la ciencia tiene o no que dar un paso más activo, más militante en liderar este cambio tan urgente como necesario que la humanidad enfrenta. Hemos recordado un poco la complejidad en la que estamos metidos, precisamente porque muchas cosas ocurren a la vez y van ocurriendo de forma acelerada. Y hemos hecho lo que para mí es más esperanzador, un pequeño repaso de grupos y sectores amplios de la sociedad que están reaccionando. Hemos mencionado a los religiosos, a los católicos, hemos mencionado al sector privado, hemos mencionado, por supuesto, a los multimillonarios, hemos mencionado a la ciudadanía en su conjunto en estas asambleas ciudadanas. Hay muchas piezas que muestran que el puzzle lo podríamos reorganizar entre todos y que quizá nos falta un poco más de rapidez y de practicidad y de, no sé si coordinación, porque en ocasiones tampoco hace falta coordinarse mucho, basta con pensar en las mismas cosas importantes e ir avanzando en esas direcciones. Y tenemos muy cercana todavía la última cumbre del clima, que se celebró paradójicamente en un país productor de petróleo y muy comprometido en su economía a la producción de este combustible que nos está matando, ¿no? La COP28, la cumbre número 28 del clima, acordó algo histórico, transitar hacia un abandono del petróleo y del gas como fuentes de energía mayoritarias y globales. Esto es algo histórico, pero para muchos científicos es algo que deberíamos haber hecho hace 30 o 40 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que queda clarísimo de este repaso que le hemos dado a la actualidad de las advertencias es que hace falta una participación ciudadana muy amplia. No hace falta que todos sean activistas, del mismo modo que no todos los científicos tenemos que ser activistas y militantes, pero hace falta un porcentaje mayor de militancia y activismo, que puede ser un activismo prudente, moderado, a la altura de las posibilidades de mucha más gente. No tiene necesariamente que manifestarse de forma
muy significada en los medios de comunicación, en las calles. El propio informe final de la COP28 lo deja muy claro. Las soluciones justas y sostenibles a la crisis climática deben estar fundamentadas en un diálogo social significativo y eficaz, y deben estar fundamentadas también en la participación de todos los agentes interesados, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades y los gobiernos locales, las mujeres, los jóvenes y los niños. En fin, podríamos estar hablando de todo esto un gran rato, ¿no? Y recordar esa idea de transitar, ¿no? Que se quedó de la cumbre 28 del clima, transitar hacia el abandono del petróleo. Y también se habló de triplicar pues los esfuerzos en renovables y de duplicar la eficiencia energética. Muy bien, pues a todo eso de transitar, triplicar, duplicar, le tenemos que sumar la palabra participar. Es imprescindible que participemos. Esto es lo que se refería el filósofo Bruno Latour con ese pueblo climático del que él hablaba, ¿no? Ese pueblo comienza a tomar las riendas para alinear la política con el auténtico interés ciudadano. Y ojalá, y en eso estamos, ese pueblo climático nos llevaría a todos, a los más millonarios, a los menos, a los más recalcitrantes y a los más abanderados, a los negacionistas y a los no negacionistas, hacia una sociedad post-carbono que tendría que ser y que va a ser, esperemos que sí, tenemos todos los ingredientes para que lo sea, democrática, funcional y realmente sostenible. Bueno, hasta aquí este largo análisis de las advertencias científicas. Espero que te haya resultado interesante, que te dé lugar a reflexión, que ojalá saque de ti ese activista, ese militante que todos tenemos dentro, entendido en la manera más diversa y amable que podamos transmitir, y que ese activismo informado le dé un nuevo sentido en este nuevo año 2024 que arranca tras el 2022 y 2023 con unos escenarios climáticos, geopolíticos, ambientales bastante preocupantes. Pero aquí, en este podcast de producción propia, con el espíritu que imbuye al proyecto de la salud de la humanidad, buscamos rascar razones para ser razonablemente optimistas y para indicar hacia dónde podemos dirigirnos, no solo informarnos, sino movernos. Esperando, por tanto, que te haya resultado interesante, me despido una vez más y te animo a que nos sigas escuchando en los siguientes episodios de Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido, Dani Tudela. Locución, Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.